Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Café TN. Los invitados de hoy me provocan dos emociones. La primera es alegría por tenerlos acá, porque Y voy a que hacer estemos una... aún vivos. Y la segunda me hacen sentir extremadamente joven y muy sano. Weón. Me hacen sentir que mi achaque en la espalda, el dolor en la espalda en la mañana es menor. Es una niñería. Mira, hay un médico amigo que me decía, el día que tú te levantes y no tengas algún dolor es que estás Están muerto. muertos. Oye, saludamos, ya lo escuchan por un lado al sociólogo César Trabuco. César, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, gracias. Y también a Antonio Sánchez de la casa. ¿Cómo estás? Encantado de estar nuevamente aquí conversando. No estoy tan bien, así que más ratito voy a tocar yo a César para que se me pegue algo de lo bien que está. Él lo felicito, weón, porque normalmente todos en Chile hoy día no están tan bien. ¿Cuántos años llevas escuchándole igual, César? Unos Antonio. 20. 20 años más o menos, Sí, ¿no? por lo menos. O sea, lo he escuchado hace más tiempo, pero con esta carga pesimista unos 20. Oye, vamos a partir por un tema. Bueno, lo primero, estamos también en el marco de un duelo nacional por el fallecimiento del expresidente de la República, Sebastián Piñera, en condiciones ya ampliamente conocidas. De ahí que nuestros abrazos y apoyo, digamos, a la familia del mandatario. Y lo segundo, ya desde un punto de vista, un análisis más político, que es el que ya se está empezando a gestar respecto a los efectos que tiene tragedia, este hecho, digamos. ¿Cómo lo empiezan a observar ya desde el punto de vista político? ¿Va a tener algún impacto en un año que además viene marcado electoral? Porque siempre empezamos a observar que muchas figuras políticas se acercan hoy, ya fallecido, a la imagen de quien antes era una imagen distante. Y hay que hacer un análisis objetivo y claro, o sea, y evidente, no. Sin embargo, algo pasó. Algunos plantean que se está construyendo un relato, finalmente, en torno a la figura del expresidente que abarca todo el sector de la derecha. Otros plantean que eventualmente este relato va a ser algo más o menos no tan durable. ¿Cómo lo analizas un poco, César? Bueno, primero partir diciendo, dando mis condolencias a las personas que se han sentido particularmente afectadas por este evento. Yo prefiero guardarme las evaluaciones que tiendan a ser más racionales porque entiendo que este es un momento de emociones. Y por tanto no creo pertinente evaluar la trayectoria ni las cosas que hizo en vida el expresidente. Ahora, lo que sí comparto contigo es que yo creo que a partir de hoy, o el día en que ocurre, la derecha pierde a una figura importante, pero gana un relato. Gana un cierto modelo de hacer política, que es lo que están instalando ahora los medios de comunicación de manera impresionante, porque están dibujando un personaje. Si uno es objetivo y ve lo que se dice en algunos medios, que va desde el extremo de señalarlo como una suerte de Da Vinci, Sí. hasta los otros extremos, están definiendo el personaje político a seguir. Y allí la que tiene mejores oportunidades, y lo ha demostrado con acciones, es la candidata Matei. Pese a las dificultades que tuvieron en vida, hoy día ella aparece como una suerte de heredera del modelo que se está construyendo del expresidente. Entonces creo que de alguna manera se aleja por el relato que hay ahora, insistir en la condición democrática, en la condición republicana, etcétera, etcétera, del modelo que estaba diseñando de alguna manera Kast, y se empieza a acercar mucho más a este otro, que significa una mirada distinta en la política desde la derecha. A mí lo que me llama la atención es que antiguamente los hechos históricos se esperaba un tiempo a cómo la historia iba moldeándose. Pero hoy día la velocidad es brutal. O sea, lo que va a quedar no es la reflexión ya en frío de los años que vengan respecto a una figura histórica. Yo comparto contigo, independiente de la valoración personal de su trayectoria, entendiendo el momento que estamos de duelo como país, pero
lo que se va a instalar o lo que se está instalando es una competencia que se juega ahora, en el primer minuto, y que eventualmente se cerrará. Todo lo que yo creo que es el que va a quedar. Antonio. Sí, bueno, primero también compartir con César respecto de dar el pésame a su familia, principalmente. Uno ve muy claramente el dolor. Él era un hombre muy de familia, muy de los nietos. Hay varios videos que han circulado respecto de esa relación. Creo que el sufrimiento es tremendo. Además, o sea, toda muerte que se da en forma así tan trágica, en un accidente, es mucho más impactante que cuando uno ha acompañado a alguien durante un periodo que está en agonía. Entonces, y bueno, y obviamente toda la gente que también compartió con él en amistad. Yo tuve ocasión, 2 oportunidades de conversar con él y era muy fácil conversar, su conversación. Además, era entretenido, siempre con alguna cosa, alguna talla, pero lo que sí era, al conversar con él, era que casi como ante un profesor, como que te sacaba información. Las veces que tuve conversación con él fue para entregarle alguna información respecto a la economía regional, obviamente, ¿ya? Pero él con esa libretita que tomaba apunte asustaba, ¿ya? No es como el normal. No sé qué parte te estaba rescatando. Claro, no, es que o sea, bueno, yo trabajé con varios ministros que también tenía que entregarles información, pero él se veía mucho más como más escrutador, más como una persona que además que no te decía si lo que tú estabas diciendo estaba bien o mal, ya como le parecía, pero era muy fácil conversar con él, era agradable, como digo, simpático. Yo creo que hoy día también lo que ha sucedido es que alguna vez un novio despechado decía, ya llegará alguien que te hará extrañarme. Y creo que se llegó, pues, o sea, hoy día Piñera alcanzó a ver cómo estaba empezando a repuntar en las encuestas. Y recordemos que él terminó con un 6% de aprobación, un 80 y tantos % de rechazo, y eso cambió en la medida que llegó justamente, como decía ese novio despachado, alguien con el que empezaste a comparar. Y recordemos que Piñera en su último mandato, yo sé que no debe haber estado muy de acuerdo él, estuvo entregando mensualmente 170.000 pesos a cada persona durante los meses de la pandemia. Le entregó a las personas también 2 retiros, por lo tanto muchos decían ya en el periodo con Piñera, o sea, apenas asumió Boric, que cuando se retiraron esas ayudas decían, bueno, estábamos mejor con Piñera. Entonces, hay una comparación hoy día, lamentablemente, en términos económicos, como está la situación económica, que hace también hoy día resaltar aún más la figura de Piñera. Pero como es cierto, dice César, se ha creado también un relato que creo que uno de los perjudicados hoy día es Katz, ¿ya? Porque esa imagen de la dureza, de la parte más conservadora, se ha ido hacia una persona que efectivamente durante su gobierno la forma de gobernar no fue la de un ejemplo de la derecha. Muchos decían que no fue un gobierno de derecha, ninguno de los dos de Piñera. También a él le tocaron momentos muy difíciles, eso es mucho más destacable todavía. Él tenía 2 gobiernos en los cuales tenía un programa que no pudo desarrollar. La primera vez porque le tocó enfrentarse a un país que tenía que levantarlo después de un terremoto gigantesco, ¿ya? Lo cual también, bueno, puede ayudar mucho. En algunos momentos es duro decirlo, pero en economía hay veces que esos desastres, siempre cuando nos afectan en la estructura productiva, pueden significar alguna ayuda, y efectivamente contribuyó a que él terminara con un 5,6% de crecimiento en la economía promedio. La segunda vez tampoco pudo desarrollar su programa ya por otras razones. Hubo una pandemia también de por medio y también se demostró lo buen gestionador que era. Entonces ese modelo de una persona que siendo de derecha no tiene los cánones del conservadurismo duro y además es un buen gestionador y lograba resultados, es creo el modelo que se está tratando de imponer, que en la derecha eso sí puede ser. Puede haber una persona que no sea extrema, que tenga un pensamiento socialdemócrata, que sea demócrata y que efectivamente sea buen gestionador, que es lo que necesita el país hoy día urgentemente, por lo menos en términos económicos. Oye, zanjado el tema nacional, vamos a que el espíritu de este espacio, lo regional, han pasado varias cosas, se viene ya estamos en un año electoral, año 2024, año donde cada sector está buscando su mejor carta o la forma. No sé si es su mejor carta, pero la forma de zanjar de mejor forma, sin tanto lío,
la elección de ese candidato único, que ya todos son más o menos transversales. Las primarias las metieron debajo de la alfombra, como diciendo perdón por alguna vez promoverla, nos equivocamos, señor. Acá venimos a decir que ya no es la mejor fórmula. Vamos primero en la municipal. Uno con el que habla generalmente no está contento con nadie, ¿ya? Pero el cargo se tiene que llenar. O sea, no es un cargo que uno pueda dejar pasivo. O sea, ya están las opciones. El ramillete va desde el Partido Comunista hasta la UDI, porque si me acuerdo no ha aparecido todavía ningún candidato republicano, por la municipal de Antofagasta, que es como la elección municipal más importante de la región, digamos. ¿Cómo ves ese escenario, César? Un poco lo analizabas tú también en Time hoy día. ¿Quién crees tú con mejor posibilidades en el escenario actual para lograr ese cupo? Y además yo pongo un dato sobre la mesa. Desde Pedro Araya Ortiz, que ningún militante ha ganado, o sea, ningún alcalde ha ganado en condición de militante el municipio, porque Marcelo Hernando era independiente cuando postula. Sí. César. Ese es un fenómeno bastante importante de lo que ocurre en Antofagasta. Yo tengo una pequeña discrepancia con lo que tú señalas. Yo creo que el cargo de alcalde está vacío hace mucho rato. Yo creo que... ¿Desde cuándo más o menos? Desde la elección de este señor, el alcalde actual. Ahí no hay conducción. El alcalde está jugando un rol que es más bien representar a la municipalidad en los medios de comunicación, pero gestión municipal como tal, lo que uno espera del alcalde, no ha habido nada. Así que el vacío está desde ese momento para adelante. Yo creo que el tema fundamental, pero es por deformación profesional, está en quienes elegimos. Yo creo que los antofagastinos tenemos que hacer una revisión seria respecto de qué queremos tener instalado en el edificio de la municipalidad. Yo creo, soy un antofagastino de toda la vida, que hay que empezar por la cuestión de querer la ciudad. No puede ser que nosotros dejemos impávidos, nosotros, que hay un señor sentado ahí que no, por ejemplo, con el tema del agua, no fue capaz de reaccionar. Entonces, ¿a quién estamos eligiendo? ¿En función de qué criterios definimos quién es mejor o peor candidato? Y hay luces... Entonces, perdón, para terminar. Yo me temo que pasa lo que ha estado pasando hace unos, 15, 20 años en esta ciudad, es que los partidos se ponen de acuerdo en un candidato, pero no le toman la opinión a la ciudadanía. Y la ciudadanía, ¿no es cierto?, por castigar a los sectores políticos, elige muchas veces al que está más fuera del sistema. Sí. Como una reacción a la política, sin pensar en la función que debe desempeñar, sino que cómo castigo a los políticos. Esa es la visión que tengo yo y de cómo llegó este señor, ¿dónde está? Ahora, ¿cómo los partidos no lo observan? ¿Cómo no hay una cuota de realismo? Porque Pedro Araya Ortiz fue, ¿qué año alcalde? Si me llevo con la memoria, pero estamos hablando más de 24 años más. Sí. Ya. ¿Cómo ningún bloque político ha hecho esa reflexión? Ya, si perdiste la primera, puede que ya no lo hiciste. Si perdiste la segunda, pero ya cuando lleváis en hilo 5 elecciones sin poder ganar, ¿es porque no está la reflexión? ¿Es porque el modelo que ellos tienen para elegir candidato es el que está mal? ¿Qué es lo que pasa? Porque me cuesta entender que ellos no lo observen. A ver, perdón, cuando tú dices qué pasa con los partidos políticos, ojo, son 3, 4 personas por partido, ¿no? Sí. Entonces, decir los partidos, uno se imagina el estadio Sokol lleno de gente tomando decisiones. La verdad es que no, porque los partidos han ido derivando en una cuestión administrativa que se traduce en una marca que tiene un timbre y tiene un banderín. Sí. Y para de contarse, aquí lo que hay es un drama de representación. Los partidos a quienes están representando, y eso lo demuestran dramáticamente en las elecciones. Los partidos llegan a acuerdos, hacen unas cosas fantásticas, están encerrados 3, 4 días y la prensa, y el candidato no da, sencillamente. Y es porque se producen
fenómenos hoy día realmente increíbles. Perdóname que vuelva Sí, un sí, sí, sí. segundito Sí, hacia sí. atrás. ¿Cómo los medios tratan esto? Yo creo que hay un acto muy complejo en términos de hacer una cadena nacional por la muerte del presidente Piñera, que me parece legítimo brindar todos los homenajes que sean necesarios, pero es muy compleja la manera como hicieron desaparecer a 131 fallecidos en los incendios de Viña, y además terminaron con todo lo que se había implementado en términos de ayuda, lo suspendieron. Bueno, eso te habla de las decisiones que toman los políticos y lo acertado que son en su relación con el ciudadano. ¿Qué están tratando de instalar? Que un expresidente vale más que 131 personas humildes fallecidas en Viña. Entonces, estos son los partidos que toman decisiones y por eso los resultados. Es el criterio, digamos. Exacto. Antonio, un poco lo mismo, porque a ver, ya, Pero uno puede entender el tema de efectivamente un rechazo a los partidos políticos, pero en algo conectan estos outsiders que llevan a alguien a votarlo. Porque su discurso es normalmente en contra también de la misma clase política a la que pertenecían supuestamente. Como de la Recordemos, casta. claro, o sea, recordemos suponte qué es lo que pasó con don Daniel Adaro, ya, Ah, o sea, a él el partido lo ninguneó de alguna manera por considerarlo que no era una persona capaz Claro. como para ser alcalde, y él decidió irse por fuera y la gente lo... Bueno, siempre han sido víctimas, ¿ya? Víctimas del sistema, y se han usado ese tema de victimizarse, o por el otro lado, como decía el último que tenemos ahora, que fue decir simplemente yo no soy político, y ya con eso ya tenía el plus. Como dice César, los partidos hoy día no representan lo que alguna vez fueron, tienen el nombre de lo que nos recuerda lo que fue, el timbre de la campanilla, pero son un grupo de personas que se reúnen tal vez a tomarse un trago, comer algo, y ahí toman las decisiones por el supuesto partido. Y además, lamentablemente, en todos los sectores han decantado en agencias de empleo. Quienes entran hoy día a los partidos políticos no entran por una afinidad, yo creo que ni siquiera saben cuál es el pensamiento ideológico al cual están adhiriendo. Esta creación de una enorme cantidad de movimientos dentro de las universidades, que después pasaron a la vía pública en estos movimientos que se agrupan en el Frente Amplio, por ejemplo, el Partido Comunes. ¿Por qué se creó? Su nombre deriva de que ellos estaban en otro conglomerado, pero vieron que en ese conglomerado había muchos apellidos, ¿ya? Apellidos más rancios. Entonces ahí sale como entonces, común. claro, nosotros somos comunes, ya somos los González, somos los Pérez, ya. Entonces, no había una ideología detrás de eso, sino que un rechazo a los otros, donde estaba Boric, estaban los otros que Claro, conocemos, sí, todo el lote, sí. pero que venían de familia con apellido, eran Ibáñez, eran ya, que claro, o sea, eran niñitos bien, como dijo alguien, pero que con conciencia social. O como les dijo otro, era lo mismo que sucedió años atrás, era el Mapu, pero con iPhone, ¿ya? Todos niños de buenas familias con conciencia social. Entonces, te digo, ya ni siquiera se agrupan en torno a ideología, sino que son grupos que buscan el poder, pero más bien con el poder como por áreas de trabajo. Entonces, incluso los partidos tradicionales también se dividen adentro por lotes. ¿Y qué es lo que es ese lote? Que el lote que logre estar en el gobierno le va a dar trabajo al otro. Es lamentable, es triste decirlo, pero la gente llega a los partidos políticos buscando trabajo. Por lo tanto, si esa gente que está ahí por una necesidad laboral, también nos dice otra cosa, lamentablemente, que en el mundo privado no tienen opciones laborales, o sea, tampoco es lo mejorcito. Ya, pero espérame, te hago un ¿Y contrapunto. entre ellos a dónde elige al candidato? Te hago un contrapunto. Si, por ejemplo, ya, cualquiera de nosotros presentes empieza a hacer una campaña y dice, mira, yo estoy en contra de los políticos, porque ese discurso está hace rato, no hace en función de la última elección. Es porque a unos se les funciona y a otros no. Porque candidatos independientes que no han sido los partidos, yo me acuerdo uno para una elección municipal, que no me acuerdo el nombre, yo me acuerdo que era vendedor en una multitienda, Sí. y que él decía en un debate, me acuerdo que en la TV, dijo, mira, el problema del transporte público es muy simple. Ya cuando dijo es muy simple, captó inmediatamente mi atención. Y me dice, mira, tú colocas 3 buses que transporte todos los escolares del lado norte al lado centro y está solucionado.
Lo encontré una simpleza tan maravillosa que dije, bueno, él también era político, él también era, o sea, pero algo, insisto, man, algo hay que no se está observando, que la gente hace match. No sé si estamos en un tema más individual, no sé, el individualismo, no sé, man. Porque incluso me acuerdo que para la última elección municipal, muchos candidatos empezaron como a intentar replicar la misma lógica, que era colocarse en su casa, hacer un en vivo, pero no cuajaba. No, todo, no. No cuajaba. Te aseguro que incluso en la elección que viene, más de uno va a aparecer con un gato o con un perro. Pero no cuaja, weón. ¿Por qué no cuaja? Ahí hay que tener otros dones. Por ejemplo, el alcalde actual, todos sabemos que tenía un manejo de redes sociales y de imagen a través de muchos años de un canal de televisión que él mismo pagaba para estar ahí. Pero espera, como modelo de negocio de ese canal, todos los que están ahí. Correcto, sí, pero eso ya le dio una enseñanza, un manejo, la forma de hablar, todo que te hace llegar. No cualquiera puede ser, ¿cómo se llama estos niñitos hoy día que son los streamers? Los que, influencer. No cualquiera puede hacerlo. Muchos tratan de hacerlo, pero no todos lo logran. Yo creo que es una mezcla de todo. O sea, hay gente que sabe manejar redes sociales, también se hace amigo de algunos que saben usar redes sociales, que es distinto. Ahora, da la sensación que era el que... Sí, dale, César. Perdón, pero mira, aquí estamos poniendo énfasis en los mecanismos que han usado para llegar a determinados puestos. Yo apuntaría a una solución de otro orden, si uno quisiera ser serio en esta cuestión, en el sentido que a lo mejor, claro, alguien dice, mira, cualquiera sea lo que vayas a proponer, lo que importa es el medio a través del cual vas a llegar al público. Esa es la solución simplista para mí. Yo creo que la solución al problema que estamos ahora es política. ¿Y qué pasa en el ámbito de la política? Hay procesos de unificación de determinados movimientos en determinados sectores. Por ejemplo, comunes, RD, plataformas socialistas, están buscando generar un solo partido. Sí. Ahora, ¿esto por qué? Porque gobernar con 10, 12, 15 partidos chicos es prácticamente imposible y deteriora la imagen de la política. Y por tanto, no estamos hablando de llegar a 2 grandes partidos, pero estamos hablando de llegar a partidos potentes que en este proceso de reestructuración logren definir qué quieren, qué son y hacia dónde van, que sean capaces de definir un proyecto de sociedad. Entonces, que la cuestión no pase por si tú manejas bien o mal las redes, pase por cuál es el proyecto de Antofagasta que yo ofrezco. Ahora, respecto de los candidatos, puede salir cualquiera con tremendas habilidades comunicadoras. El tema es que yo evaluaría cuál ha sido su práctica en determinadas responsabilidades. Me refiero, por ejemplo, a los consejeros. Bueno, veamos qué han hecho. Claro. ¿Han planteado siquiera problemas de fondo o han ido a sentarse? Entonces, si de repente sale uno bueno para los medios, las redes sociales, bueno, sacarlo a la pizarra a que diga qué es lo que quiere de Antofagasta. ¿Y que sé qué vas a hacer? Pero sería el ideal. Pero espérame, bueno, pero es que hacia allá tenemos que apuntar, porque si no seguimos jugando con las reglas que nos imponen estos outsiders que van a mostrar el gato. Pero es que hay ¿quién quiere ir a ese escenario? Yo creo que las campañas han sido de tan bajo nivel respecto a generar confusión en la comunidad, que eso ha contribuido a que la gente empiece a ver para afuera. ¿A qué voy? No ahora solamente. Empieza a regalar, yo creo que al menos 3 elecciones municipales o 3 elecciones generales en Antofagasta. Todo he escuchado a concejales, o sea, candidato a concejales, candidato a alcalde, candidato a diputado, candidato a senador, candidato a gobernador regional, que han propuesto cosas de las cuales no tienen ninguna atribución para solucionarlo. Fíjate en el tema seguridad. En el tema seguridad, con legítima confusión ciudadana, todos los que están presentes te prometieron que iban a solucionarlo. Entonces tú legítimamente estás confundido. Oye, ¿qué es lo que hacía un alcalde? Porque también dijo que iba a solucionar la seguridad. ¿Qué es lo que hace un delegado? ¿Qué es lo que hace un gobernador? Porque en su momento los escucharon ser la solución a problemas de los cuales ellos no tienen o no fueron claros en definir cuáles eran sus herramientas para enfrentar el problema.
Entonces, cuando llegamos a un punto donde la gente vota por quizás elementos menos relevantes, es porque todo lo relevante te lo mezclaron en una juguera, creo yo. No sé si estoy muy perdido. Sí, pero te digo eso. Yo lo que decía, es claro, el ideal sería que la sociedad, la comunidad, los votantes tuvieran esa capacidad de evaluar que este tipo no sea solamente un hablador, como decía Carlos Teneno Allende, un bocón, ¿ya? Que sabe hablar nomás, que sabe discursear, pero no es capaz de hacer nada. Pero no pasa por ahí. O sea, hoy día, incluso además con el voto obligatorio, mucha gente va a votar porque está obligada a ir. Pero ese espacio donde se puede hacer ese racionamiento, racionalizar el tema y ver si esta persona que tan bien habla es realmente capaz de hacerlo, no existe. No sé si serán, quién será, te digo, francamente lo ignoro, si serán los medios de comunicación los obligados de alguna manera a hacer ese trabajo, pero finalmente la gente termina votando por emociones nomás. Hoy día, por ejemplo, yo creo que por todo lo que ha sucedido, la derecha va a ser un gran ganador a futuro, incluso, o sea, capitalizando en parte, lamentablemente, la muerte del expresidente, pero también, o sea, lo que le ha sucedido a este gobierno respecto a lo que están pasando por tribunales todas las autoridades. Entonces, finalmente terminan haciendo esas cosas. Y cuando se vota por alguien que es outsider, alguien que es fuera de la política, es justamente pero para castigar las cosas que ha visto en las noticias, lo que está pasando, que no resuelven las cosas, que pelean entre ellos, que no son capaces de ver lo que realmente la ciudadanía, como tú decías, por ejemplo, hay una noticia nueva y esa mata a la anterior y resulta que la anterior era tremendamente grave. O sea, la gente está sufriendo enormidades allá en Valparaíso, pero los medios de comunicación... Entonces, la gente termina votando finalmente por el rechazo a lo que está viendo, porque ese espacio que tú dices, el ideal, donde podamos discutir y ver, bueno, este tipo realmente vale la pena, no existe, no está dado. Pero ¿sabéis qué? También es un tema de... Yo creo que los políticos ya en ejercicio han sido extremadamente cobardes al momento de ser realistas respecto a soluciones que la gente no quiere escuchar. Por ejemplo, pongo un caso, el vertedero. El vertedero con quien tú hables, que conozca la materia, te va a decir, esa solución, si tú partes haciéndolo bien hoy día, puede que eventualmente esté resuelto en 15 años más. Pero cuando enfrentas a las autoridades y va a pasar en las candidaturas, todos te van a decir, yo lo resuelvo mañana. Nosotros lo vamos a resolver, nosotros nos vamos... Nadie dice, ¿sabes qué? Bueno, esto es 15 años más. Yo puedo dejar las bases, puedo plantear, pero si esperas en mí una respuesta inmediata en los tiempos que hoy día se juega esta cuestión, nadie es capaz de decir, esta solución a estos problemas tarda tanto tiempo. Y eso todo lo extrapolas a todo. Y ninguna autoridad, o son muy pocas, al menos yo no he escuchado, que te digan sinceramente, esto no va a funcionar a la velocidad que usted está esperando que funcione, porque no funciona, no porque no quiera. Churchill fue el único que dijo, yo les ofrezco sangre sobre lágrimas. Sí. Bueno, nosotros no debiéramos llegar a ese extremo, pero Antofagasta creo que todavía tiene una cantidad importante de antofagastinos. O sea, hay gente que conocemos esta ciudad. La hemos vivido, la hemos sufrido 50, 60 años. Yo estoy obviamente hablando de un estrato que no es la mayoría. Pero los antofagastinos sabemos cuáles son nuestros problemas fundamentales y cuáles son los tiempos para resolverlos. Y no pasan por un gato en la cámara o no el gato, ¿ya? Entonces también debiéramos hacer un esfuerzo por demostrar nuestro cariño a nuestra ciudad, no en términos de chauvinismo, sino en términos de ponernos serios, en demostrar nuestro afecto, en elegir a las personas adecuadas, sabiendo que esto va a tomar tiempos. Por ejemplo, hay algo que todos nosotros hemos mencionado en su oportunidad y en distintos medios. El tema del agua era obvio. Sí. Obvio. ¿Ya? Yo lo planteé en la situación de tsunami. Nos íbamos a quedar sin agua. Y este país, lamentablemente, puesto en la disyuntiva, si el litro de agua va a la minería o bien a la población, la minería va a seguir produciendo.
porque eso alimenta a todos el guaserío del sur. Los guasos no van a aguantar quedarse sin los dólares que le entregan, ¿no es cierto?, a la minería, y por tanto nosotros nos vamos a quedar sin agua. Bueno, eso pasa por construir estanques de resguardo, etcétera, etcétera. ¿Cuánto nos va a tomar construir un estanque? No se va a demorar 2 meses, ni va a estar la solución mañana. Entonces hay que sobresaturar, ¿no es cierto?, de soluciones el tema del agua, porque es crítico. O sea, si antes tenían una línea energizando esto, bueno, va a haber que poner 3 líneas, ¿ya? Y va a haber que tener estanques para el agua. Bueno, este problema del agua lo venimos sufriendo los antofagastinos desde el primer día que Antofagasta se instaló. No se olviden que se instala acá por la agua de Cerro Moreno. O sea, Juan López se viene acá porque hay agua en Cerro Moreno y en La Chimba hay otra agua. O sea, fue el factor crítico. A nosotros nos sobra espacio, ¿ya?, y nos faltaba agua. Bueno, hoy día nos sigue faltando agua y además no tenemos espacio. Pero tenemos que ir asumiendo que hay problemas serios que afectan a la izquierda y a la derecha, empresarios o trabajadores. Los problemas, por ejemplo, del agua van a ser críticos. Ahora, la gente dice, está exagerando. No estoy exagerando. No estoy exagerando. Cuando escribí un libro a propósito de mi amigo acá, Antonio Sánchez, que fue el grafeno, en el fondo yo lo que hice fue jugar con una hipótesis a partir de un sustituto. Pero lo que yo quería decir es que debemos prepararnos para el momento en que la minería pierda la relevancia que tiene, pero no lo hacemos. Seguimos viviendo de la minería extractiva tal cual la conocemos. Yo, perdóname, termino ese libro diciendo, luego vendrá el litio y será lo mismo. Bueno, es lo mismo. No Entonces, sé, hay muchos ejemplos de lo que dice César respecto. En términos de ingeniería, todo se puede resolver, son temas de costos, ¿ya? Tendríamos que tener una doble aducción o mejorar otro tipo de aducciones. También sucedería con el término de energía eléctrica, o sea, en caso de una conflagración, basta con que bombardee un par de torres y se queda todo el norte de Chile sin luz, ¿ya? O sea, es muy frágil toda nuestra infraestructura. Me recuerdo cuando fue el terremoto de Antofagasta, yo no estaba en el gobierno en ese momento, pero estábamos en la Cámara de Comercio y se nos pidió preparar un informe porque venía el presidente con todos sus ministros a escuchar un análisis de lo que había sucedido en la región. Entonces todos prepararon informes respecto de los daños que había en las principales necesidades. Bueno, el presidente se reúne con el gabinete en la intendencia. Lo único que pregunta era el estado del puerto, si el puerto iba a poder seguir despachando el cobre como se analizó el tema del puerto. Nosotros esperábamos afuera para poder entregar el informe de cuántas casas se necesitaban, cuánta gente había perdido sus casas, los negocios que estaban cerrados y que no iban a poder expender los productos de primera necesidad. Termina la reunión y dice, nosotros vamos a pasar, y el intendente nos tiene que decir que no, que el presidente se va y que van a quedar los ministros para escuchar el informe nuestro, porque es la única preocupación del presidente. Y de ahí surge la necesidad de construir un puerto en Mejillones como alternativa, porque Chile no podía estar ante la fragilidad de tener un solo puerto para exportar el cobre, porque sucedía lo que sucedió en el terremoto, y Chile se quedaba sin los ingresos del cobre. Entonces surgen, pero por ejemplo, todo esto, cuando nosotros entregamos con el informe, vimos que los ministros estaban saliendo por la otra sala, en la otra puerta de la sala OSA, y finalmente el informe tuvimos que dárselo a las autoridades locales. Mira, ese informe, ese Excel que usted trae, déjelo ahí. Déjelo encima. Pues yo digo, o sea, ese ejemplo de que la autoridad central piensa en Antofagasta y en otras regiones también, respecto de los recursos que esa región le aporta al país, eso es así. Hoy día vemos los ejemplos, la danza de conversaciones respecto de cómo se reparten las platas del litio. ¿Alguien ha escuchado decir algo respecto de cuál es la parte que va a quedar en Antofagasta, cómo se va a gastar? Bueno, también es una enormidad. Nos lleva al tema de los gobernadores. Es que eso mismo. Vamos a entrar a los gobernadores. Y a otra elección que se viene en juego y que mira, no sé si es idea mía, pero da la sensación que si bien los partidos pueden tener un rol menos preponderante en la elección municipal, da la sensación que toman más peso para una elección que es de carácter regional como gobierno regional, o son igual de irrelevantes o requieren los mismos desafíos.
o por la extensión de lo que implica una campaña regional, quizás pasan a ser más relevantes, no sé. Pero se viene la elección de gobernador regional. Si hay un cargo que todavía a la gente todavía le cuesta cuajar bien cuál es el rol, hay que decirlo, que precisamente el hombre de la billetera, porque todavía estamos en la plena transición de una delegada presidencial con un gobernador que cohabita en un mismo espacio, etcétera. ¿Qué es lo que debiéramos esperar de un gobernador regional? Y además, como ven en el escenario, está sabroso, digamos. Ya acá empezaron a aparecer más cartas. Hoy día la carta que está buscando posicionar centro de la izquierda es Marcelo Hernando. Y un poco está en cuestionamiento el eventual apoyo porque el que tiene mantiene a Ricardo Díaz, que le sacan en cara que en realidad fue electo independiente por un partido que hoy día no existe, que es el PRO. Vamos a tratar de ordenar. ¿Cómo ves la elección de gobernador regional, César? Además que tú dijiste, todo esto nos lleva a la figura de gobernador regional. Sí, claro, porque ahora estamos hablando de problemas que debiera abordar el gobernador. Pasamos de lo municipal, del drama municipal, al tema del gobernador. Bueno, aquí los partidos tienen el papel que también tienen en el ámbito municipal. Lo que ocurre es que la responsabilidad es mayor aún, porque tú tomas decisiones de otra envergadura, ¿ya? Entonces también se le debiera exigir a quienes postulan al cargo de gobernador otros méritos, otras capacidades que agrupar movimientos sociales de tipo coyuntural y a transformar eso en plataformas políticas. Nosotros nos dimos el lujo ahora de elegir a un gobernador en función del grado de conocimiento que había por un tema en el puerto. No sé si le exigimos un proyecto de región. No sé si le preguntamos qué pensaba de la región. No sé si este señor tenía claro, por ejemplo, qué iba a decir respecto de Sicosur, respecto de si tenía recursos, en qué los iba a invertir, porque ahora tengo la sensación incluso que compró un edificio y a cada rato ofrecen alternativas para instalar el exmolino. ¿Ya? Surgen a cada rato opciones. Eso de lo único que me habla es de que no se evaluó bien. Porque si no ya el objetivo de la compra estaría claro. Mientras que si salen muchas alternativas es porque nunca estuvo claro. Bueno, los partidos ahí van a tener mayor peso porque además las posibilidades, y volviendo al argumento de Antonio, las posibilidades de empleo que significa un gobernador son mucho más importantes que las que significa un alcalde. Y por tanto se le pone más interés. Además porque dibujan el paisaje nacional. O sea, existe una alta probabilidad de que ahora haya un presidente de un sello y haya gobernadores de otro sello. Y entonces aquí cobran mucha importancia otras figuras que hasta acá han sido consideradas poco relevantes, como los cores. Entonces, hay que pedir nuevamente a los partidos políticos que si quieren asumir la representación de la ciudadanía, lo hagan en serio. ¿Cómo es la elección de gobernadores, Antonio? Compleja. Yo discrepé en un comienzo, mientras no se hubiese aprobado la ley que entregaba atribuciones claras a los gobernadores, ese gato por liebre que nos pasamos, no estoy hablando del otro gato, ese gato por liebre que nos pasaron respecto de elegir gobernadores. Recuérdense que había una ley que no podía salir nunca por justamente la desconfianza que había del sector central respecto a lo último que decía César, que iban a haber gobernadores de color distinto de lo que era el gobierno y se iban a generar conflictos. Entonces, se hizo una ley corta que era para elegirlos, y el problema, las atribuciones, eso se dejaba en una ley para discutirla después, se chuteó. Entonces se eligieron gobernadores sin muchas atribuciones. Hoy día el dinero que se decide en la región es aproximadamente 1/3 de la inversión total. Todavía sigue siendo más relevante todo lo que es la inversión sectorial. Háblese del Ministerio de Educación, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud, ya sigue siendo más relevante. Pero aún así, siendo 1/3 es importante, ¿ya? Justamente eso, que haya gobernadores que sean capaces de pensar en la región de futuro, pero en grande,
ya en no estar pensando en la próxima elección. Acabamos de ver las prioridades que se le entregó desde el gobierno regional respecto de por dónde tenían que ir los proyectos de los municipios. Si ustedes vieron la lista que se les entregó, son carenciales. Está bien, ya son problemas importantes, pero vemos que ese pensamiento grande que tú decías al comienzo, bueno, ¿por dónde va a ir nuestra región respecto de alternativa a la minería o los grandes problemas a resolver el tema energético, el tema del agua? No están presentes. Ya se está hablando de la salud mental, de elementos que si bien son importantes, te reflejan que nuevamente los recursos, o sea, se está pensando orientar los recursos regionales a resolver carencias. Y eso te vuelven desde Santiago a decir, ¿ven? ¿Cómo quieren ustedes que nosotros les entreguemos recursos? Primero que todo, si no son capaces de gastárselos todos. Y segundo, cuando se los gastan, no los invierten. Entonces, es complejo porque cuando tú le dices, bueno, ¿en qué invirtieron la plata ustedes? Y vas viendo que está en el cierre perimetral, en la pavimentación participativa, en el carro bomba, en el radio patrulla, ¿ya? Que son importantes, pero te reflejan que el pensamiento no está respecto de los grandes temas a resolver de por dónde va a ir el camino del desarrollo de la región. De partida, entre las prioridades, no hay nada que tenga que ver con el desarrollo económico local. Ahora, más allá que no se sepa resolver tampoco ese problema desde la localidad. Ahora, la otra estructura que nos falta para analizar es la del gabinete regional. Ya hablamos de la delegación presidencial y los seremis que componen el gabinete, digamos. Da parto, pero no se nos está quedando el tiempo, digamos. A ver. Da la sensación que es un gabinete en construcción. O sea, no sé si está construyéndose en función de algo, pero al menos lo que sea todavía no ha cuajado. En el sentido, si uno le preguntara a los asistentes de acá, estamos en los de Antofagasta, seamos generosos, 5 seremis, difícilmente puede que lo hagan. Si acá en la mesa nos pasemos la pregunta que nombremos 7, nos pondría en un aprieto. Y frente a problemas que además que se han mantenido en el tiempo, por ejemplo, seguridad, que hoy día yo creo que está más acentuado por el uso de las redes sociales, porque es distinto que te digan, Antonio, hubo un tiroteo en el centro, a que tú veas el tiroteo en el centro. Es distinto que te digan, oye, hubo una pelea fuera de un bar en el centro, que tú puedes decir, siempre han habido peleas fuera de un bar en el centro, a que tú veas el video de la pelea afuera del bar en el centro. O sea, hoy día las tormentas se generan mucho más rápido desde el punto de vista que exige una señal de la autoridad. O la estás viendo. O la estás Las viendo. redes sociales te están mostrando todo. Y uno plantea, por ejemplo, el tema de seguridad, y lo conversamos antes de partir. Antiguamente a la derecha, bienvenido a la incivilidad en cualquier parte. O sea, era una oportunidad. Tú que fueras gobernador en la figura antigua, provincial, era un premio. ¿Por qué? Porque si había un problema de carpista en el centro, al otro día tú ibas ahí sin atacar ningún problema a fondo. Por favor, no. Pero tú ibas y sacabas todo y la sensación que había era el gobierno reaccionó a un problema. Si había incivilidad en el centro, al otro día, incluso la cara en rojo, me acuerdo, con casco militar y chaleco antibala, yendo la cuestión, porque entendían que era una señal que había que dar y además generaba beneficio. Hoy día se ve la reacción un poco más lenta, al menos. No sé cómo lo ves, cuál es tu análisis de la delegación frente a estos tipos de problemas que el ranking 1 es seguridad, al menos para la sensación de la ciudadana. César. Sí, es que hay un problema serio con relación al problema de seguridad. Pese a que los datos objetivos muestran una realidad, la percepción es distinta. Van por distintos caminos. Entonces la construcción de inseguridad te lo constituye esa pelea que se vio en el centro entre chicas que están en paños menores ahí con una discusión violenta. Entonces el tema es, si tú te vas a ir a la solución buscando el resultado en los medios, de tal manera que te vean con casco, tenida de guerra, helicópteros y etcétera, cuidando el centro, o vas a ir a los datos objetivos. Porque
no tengo ninguna duda, la Seremi de Justicia está haciendo el trabajo correcto que corresponde. Pero se le van a pedir resultados como que ella salga en tenida de camuflaje, ¿no es cierto?, a cuidar las calles de noche. Claro. Bueno, eso no conduce a nada. Entonces, ¿por qué le pido a las autoridades de gobierno, en función de una imagen que han creado los medios, o es primera vez que hay pelea en la noche? No, César. Las cifras te indican lo contrario. Antofagasta tiene la segunda mayor tasa de Chile en homicidios. Respecto de los delitos de mayor connotación social, somos la primera en Chile. Ya, pero espera, de la incivilidad, vamos a la incivilidad primero. Pero espérate, cuando tú me sacas a colación esas cifras, ¿este es el momento más inseguro de esta ciudad? ¿De que estamos en el top nacional? No, esto viene siendo de 3 gobiernos ya. Ya. ¿Hubo algún minuto en la historia de esta ciudad que fuera más peligrosa que lo que es hoy día? No. ¿No? No. Ya, en homicidios nunca habíamos estado en lo que estamos hoy. Yo recuerdo en un día 18 homicidios en la quebrada. Sí, bueno, es que si estamos hablando de seguridad, permíteme. Eso fue mayor seguridad para los chilenos. No, mayor inseguridad. ¿Para algún sector? No, para un sector, claro, pero resulta que los que se sentían inseguros estaban siendo fusilados, detenidos y torturados. Entonces también hay que tener cuidado en términos, si tú me sacas cifras de que somos en este minuto la ciudad más insegura, yo tengo dudas y discrepo de ese análisis. Mira, ahí en su momento, si se recuerdan, para poner un poco de la cifra, que me acuerdo que era Fabiola Rivero, era gobernadora. Sí. Y se dio un fenómeno. Ese año hubo muchos homicidios. Yo me acuerdo que ahí mediáticamente hubo mayor presión. Sin embargo, cuando tú analizabas las cifras, entendiendo además el dolor de la pérdida, digamos, pero en el 90% de los homicidios de ese año, tanto la víctima como el victimario se conocían. ¿A qué voy? No es menor de que producto de una riña, alcoholizado, drogado, generó un gatillante en el cual yo termino quitándote la vida, insisto, es igualmente grave, pero es distinto a cuando la víctima y victimario no se conocen. ¿Por qué es distinto en la sensación ciudadana? Porque en ese caso, yo creo que me puede pasar a mí. Yo puedo confiar en que mi círculo no me va a atentar contra mi vida, y hay homicidios que se producen por esa vía, pero cuando yo siento que cuando víctima y victimario no se conocen, yo puedo ser esa víctima. Y yo creo que esa también, al momento de meterle sumar la cifra, es un condicionante en el temor. Sí, pero el temor de las personas, su máximo temor es que el cadáver que se encuentre la próxima mañana no sea el mío. Sí, pero espérate, es que estamos hablando acá de un concepto de inseguridad que está hablando de cadáveres y peleas en las calles. Sí. A ver, ¿qué es más inseguro? El no saber si tienes trabajo el próximo mes, ¿ya? Que te van a rebajar el sueldo, que tu AFP no te va a pagar nunca lo que te dijo, que la ISAPRE te va a dejar de dar prestación. ¿Eso es inseguridad? Ya, te hago un contrapunto. ¿Por qué yo creo que la seguridad tanto cala? Primero, yo creo que los medios tenemos un rol importante en la materia, pero con el quiebre que produjo las redes sociales, ese video o esa imagen se va a viralizar con o sin los medios. Yo siempre coloco el ejemplo. Antiguamente, cuando tú querías saber algo o querías verlo en televisión, tenías que esperar a la hora que la televisión te decía que te lo iba a mostrar, que era a las 9 de la noche. Antes, maní. Te escuchabas por la radio, pero verlo era... Hoy día ya ese control de los tiempos respecto a las imágenes ya no está. Ya no perdimos ese monopolio. Somos importantes porque tenemos mucha audiencia, pero perdimos ese monopolio, digamos. Yo lo que creo respecto a las sensibilidades es que es más allá del hecho de que si yo nunca voy al centro, o sea, probablemente yo nunca, de noche, digamos, yo nunca voy a verme involucrado en una pelea. Pero sí yo creo que lo que hay trasciende de aquello es la señal de ausencia de Estado. Es por qué estos hechos que yo sé que no deben provocar, o que si se provoca debe haber una sanción o debe haber un actuar, ese actuar no está y esa persona no es sancionada. Yo creo que la sensación de seguridad va desde el punto de vista de la exigencia de la gente, desde el orden. Como por qué esa persona, incluso te digo, si que esa persona se agarra, choca un auto, fíjate lo que fue, chocó un auto, se lincharon entre medio, detenido, huevo.
La policía, por ABC motivo, que incluso reconoció, no tenemos gente, llegó cuando la cuestión ya no había nadie y de eso no hay ni un detenido, como ninguna de las peleas, ningún local cerrado, nada. Yo creo que no es la inseguridad propiamente tal en en sentido más literal, sino que la sensación de que, ¿por qué a mí si el Estado me castiga si yo hago esto? ¿Por qué sobre mí está el foco de la sanción y no sobre aquello más evidente? Porque se me equivoco, pero yo creo que va enlazado con el tema de la inseguridad. Sí, pero yo insistiría en una cosa. El concepto de inseguridad tiene un enorme sesgo en su construcción a través de los medios. Sí. Te insisto, si hay una sociedad insegura, es el modelo neoliberal, en donde ni siquiera sabes si vas a recibir tu pensión. Te insisto, no sabes si la ISAPRE te va a cubrir. Acaba de haber un dictamen que tienen que devolverte platas que fueron mal cobradas. Sí. Y resulta que el sistema político se mueve para que a la ISAPRE no les pase nada. ¿Eso es inseguro? Claro, Entonces, no sé, sí. Ya son conceptos de inseguridad distintos. Por eso te digo, entonces, Aquí depende. estamos hablando de la inseguridad que produce la delincuencia. Bueno, y la delincuencia de cuello y corbata, ¿qué? Pero, César, ¿sabes que eso está para tratar de tapar el sol con un dedo? No, ¿Ya? no, espérate. Porque eso es resulta lo que, claro, o sea, si No. tú abres el espectro así de la inseguridad respecto a todo, claro, yo no sé si me voy a caer aquí saliendo de la escalera, eso es inseguridad, pero yo el temor que tengo es que no puedo ir al centro de noche, Y que porque yo- estoy seguro que me van a asaltar, Claro. ¿ya? Bueno, Entonces, no sé en qué partes andas tú en la noche. no, Antonio, pero- en donde yo vivía antiguamente, en Calle Mata, en Calle Conde, en el centro de Antofagasta, ¿ya? Hoy día no puedes circular por esos sectores, ¿ya? O sea, ese temor que antes no teníamos, el comercio tiene que cerrar a las 6, 7 de la tarde. Antiguamente cerrábamos a las 10 de la noche porque no trabajábamos en la tarde porque hacía mucho calor, ¿ya? Pero hoy día no lo puedes hacer. Esa inseguridad es el que tú no puedes ir a una plaza porque ahora no sabes qué te va a pasar ahí. O que yo saqué a pasear un perro el otro día y no salgo más porque un tipo me tiró un peñascazo por la espalda porque no le di la plata que me había pedido. O que no puedes ir a pasearte por el borde costero. Esa inseguridad. Yo te entiendo absolutamente la otra, pero tú me sacas el tema de lo de la dictadura. Claro, en la dictadura todos vivimos No, en seguridad. sí, yo- ¿ya? Pero Ya, pero- eso Ya es me tapar voy. el sol con un dedo. Sí, no, espérate. Y tratar de no ver el espérate. problema que tenemos el hoy. caso de Hermosilla es tapar el sol con un dedo, un tipo que vulnera, por Un ejemplo. sinvergüenza ladrón, un sinvergüenza. pero claro, ¿A pero mientras yo cuántos afectó? no me esté metiendo en esos tipos de negocios no me va a afectar a mí. En cambio, ir al centro sí voy al centro. Perdón, cuando tú evades impuestos, afectas A todos los chilenos. A todos. Entonces, ¿qué es más inseguro? ¿No poder salir de noche porque me van a asaltar o estar sujeto a vivir en un país en donde hay determinados sujetos de cuello y corbata que pueden hacer las atrocidades más grandes y no les pasa nada? Yo te puedo asegurar que la gente va a decir que para él es más inseguro saber que están vendiendo droga en la esquina de su casa. Sí, claro, Es porque mucho eso es, más lo que te inseguro. eso es lo que te están vendiendo. No, lo que lo están vendiendo, lo estoy viendo, lo estoy sufriendo. Yo en mi casa vivo hace 30 años. El año pasado, recién pasado, hubo baleos en la puerta de mi casa. 30 años viviendo ahí, nunca había pasado. Un tipo cae abatido balazo en la puerta de la casa de mi vecino, mientras el tipo que estaba frente a la puerta de mi casa estaba disparando. En la noche anterior estaban disparando por arriba de los techos de mi casa. 30 años nunca había visto eso. No, sí. Y ahora mi sí, señora me dice, es que vamos a Ahora, Antofagasta. lo que hace es que sí, al menos la Fiscalía planteó que, y de hecho este concepto que el mismo gobierno lo planteó, nueva criminalidad. Es decir, estamos frente a hecho. Perdón, yo no estoy sugiriendo que no se aborde este Sí, no, problema, sí, pero sí. ojo, Que no es lo más importante. No, Claro. inseguridad ya es un concepto que Muy abarca amplio, claro. varias connotaciones. Deberíamos Entonces, abordar de la delincuencia. Claro, Claro. de repente hay un delincuente de cuello y corbata que afecta a todos los chilenos. Sí. Sin embargo, nosotros estamos preocupados del señor que asaltaron. Correcto. Claro, Ok. claro. Correcto, y una mala decisión que tome una autoridad de gobierno como presidente a lo mejor nos empobrece a todos los chilenos y no nos damos cuenta. Exactamente. Oye, Entonces, hemos llegado al término del programa, no va a ser la última vez que nos vamos a ver, además se vienen las elecciones. Oye, que van a estar buenas las elecciones. Mira, No el único cacho es lo que a mí yo tengo no una animadversión, pero me saca los cheros los canastos los testimoniales. Eso es lo único que el costo asociado a lo entretenido de la elección son los candidatos testimoniales. Pero es que yo creo que peor que lo que puede pasar sería que mañana eligiéramos como alcalde al gato.
O sea, ya sería el colmo ya. O sea, entre todos los que han listo, toda la gente prefiere que... Tú el otro día hiciste una encuesta en Timeline que decía Sí. cuál de estos candidatos, de todos, el mayor voto fue ninguno de los anteriores. Claro. Entonces lo Sí, más probable es que pero- la gente hoy día vote por el gato. Es que la gente está en contra de cualquier estructura, o sea, no sé cualquier estructura, pero todos los candidatos son, no sé. Mira, quedémonos lo bueno, se viene un proceso de definiciones. Además, los resultados de la municipal y de la gobernador regional van a ir amarradas respecto a la diputación. Al final, un candidato que pierde con una alta votación, se te va a reconfigurar lo que va a ser la madre de las batallas en realidad de estructura de poder, que es los parlamentarios. Entonces eso va a estar extremadamente entretenido. Y además esa lógica también que se dio harto con las primarias era, mira, si yo no gano, o sea, si yo no fui el partido que ganó la primaria, pues que gane el del frente. Acá nosotros hemos visto en ambos sectores, ganadores de primaria, que en la práctica su sector no les pasó ni un afiche. No, po, weón, no, que no, yo los veía no. volanteando en la esquina solo. O sea, era como no ganamos nosotros. Pero bueno, eso Es que nos no voy a queda. agarrar ningún Pero puesto. No voy a agarrar, ¿qué saco si no voy a agarrar claro, ningún nos puesto queda. acá? Oye, muchas gracias, don César Trabuco. No, gracias a ustedes por invitarme. Y muchas gracias, Antonio Sánchez. Y muchas gracias a quienes nos siguieron en redes sociales. Este capítulo va a estar alojado en redes sociales. Y además, fíjate, va a haber extractos que los elige la inteligencia artificial. Y no estoy bromeando, no estoy exagerando. La inteligencia Es bastante artificial mejor que la... va a establecer, mucho mejor que mi edición, va a establecer los mejores momentos y los vamos a compartir en redes sociales. Y además nos pueden escuchar en podcast. Y además agradecer a los de la Antofagasta por compartirnos con nosotros este espacio, el lugar donde nos encontramos, este hotel emblemático de la ciudad. Además, un programa Antofagasta tiene que hacerse en hotel Antofagasta, como corresponde. Así que muchas gracias por acompañarnos. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.